Vamos a estar hablando hoy de temor. Aleluya. Vamos a estar viendo la Biblia en Éxodo capítulo 1, a partir del 15. Verso 15. ¿Por qué hablar de temor? Porque el temor es necesario en nuestra vida. Temer a Dios nos ayuda a no pecar, a no fallar. Éxodo capítulo 1, versículo 15 en adelante. Tengo como tema temiendo a Dios. ¿Por qué la palabra temiendo a Dios? Es necesario en nuestra vida temer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, si tememos a Dios, no pecamos. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Así como estas mujeres que le dieron un decreto en ese momento, ellas temieron ante todo a Dios. Y por ellas temer a Dios, fueron bendecidas. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre. Amén. Dice: y habló el rey de Egipto a la partera de la hebrea, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y le dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a la partera, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber la partera temido a Dios, Él prosperó su familia. Amén. Padre amado, te doy gracias en este momento por permitir estar aquí en tu presencia, Padre amado Señor. Padre, oro para que sea tú hablando y no yo, Señor. Usa mi boca, Señor. Usa mi corazón, Padre amado Señor. Úsame como un instrumento tuyo, Señor, para dirigir esta palabra, Padre amado Señor. En tu nombre, Padre amado Señor. Amén. Bien. Aquí estamos hablando de temer a Dios. ¿Por qué es necesario temerle a Dios? Cuando nosotros le tememos a Dios, no fallamos, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo. En esta historia vemos donde hubo una orden a dos mujeres en aquel tiempo, una orden de muerte para los hijos de Israel. Están contrapirando con los hijos de Israel, con los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? En ella había temor. Estamos hablando de una orden de un rey, que si tú no la cumples, le arrancan la cabeza. Pero ellas mejor prefirieron en ese momento que el rey haga lo que él quiera con ella, y no hicieron lo que el rey dijo, sino que ellas temieron a Dios y preservaron la vida de aquellos niños, porque ya entendieron que eso estaba mal. Imagínense que esas mujeres no tuvieran temor de Dios. Habían hecho una matación. Habían hecho una matación en aquel tiempo. Habían matado a todos los niños. Cosa que sucedió después. Pero no fue por la mano de ella, sino por la mano de los mismos egipcios. Estamos hablando del tiempo de Egipto, cuando el pueblo de Israel fue oprimido y Israel vio que eran fuertes y quería matarlos a todos los niños antes de nacer.
Estamos hablando de ese tiempo. Así mismo pasa en nuestro tiempo. Muchas veces recibimos orden, no de personas cristianas, tal vez puede ser hasta de usted mismo. Nos da orden y hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque si no tenemos temor en nuestro corazón, entonces nos vamos a declinar para hacer la cosa mala. Entonces es necesario que en nosotros, en nuestro corazón, haya temor. Porque a Dios le agrada el hombre que tiene temor a Él. Porque el hombre que tiene temor a Él no va a fallar. Va a seguir por el camino correcto. No va a hacer lo malo. No va a perder su identidad. Siempre se va a mantener siempre en el mismo estatuto que ha aprendido. ¿Quién es Dios para nosotros? Dios es el Todopoderoso. Dios fue quien nos formó, Dios fue quien nos hizo. Entonces cuando nosotros reconocemos que Dios es todo, nosotros tenemos que tener ese temor. Pero ¿qué pasa también? A veces perdemos todo por no obedecer. A veces perdemos todo por no obedecer la palabra de Dios. Pasemos al libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Aquí está hablando otra historia. ¿Por qué lo llevo de esta manera? Para que entendamos todo lo que nos puede pasar cuando no tememos a Dios. Aquí está hablando de Saúl. Esta historia habla de Saúl. Del 13 al 14. Aquí está hablando de Saúl. Rápidamente voy a relatar la historia de Saúl. Saúl era un joven que caminaba. Y el Señor lo ungió. El pueblo pidió rey. Y Dios se lo puso como rey. Pero ¿qué pasa? Saúl era un joven que caminaba en el monte. Y el Señor le puso en una posición. Dios le dio una posición a Saúl. Vamos para que entendamos bien. Dios le dio posición a Saúl como rey. Pero hubo un factor en Saúl, después de un tiempo, que no obedeció a la palabra de Dios. ¿Cómo así? Sí, siempre hay uno por encima de nosotros. Yo puedo estar predicando aquí, pero yo no puedo creerme por encima de la palabra de Dios, ni faltarle a la pastora si la pastora me da una palabra. Porque la palabra que la pastora me da, me la está dando de parte de Dios. Y Samuel le dio una palabra a Saúl: deja que yo llegue. Pero Saúl no obedeció esa palabra. Saúl se desesperó y actuó por su propia mano. Hizo lo que no debía hacer, lo que no le tocaba a él. Y por eso él perdió todo. Perdió todo en ese momento, por no obedecer la palabra de Dios. Cuando un hombre llega a una posición y comienza a hacer las cosas a su manera y no espera la palabra de Dios, ya no hay temor en él. Está actuando por él mismo. ¿Me están entendiendo? Ya él está actuando por él mismo. Ya él se sentía por encima de Samuel. Él tenía que esperar, pase lo que pase. Tenía que esperar a Samuel, sea muriera en ese instante o sea lo que sea. Pero Dios tenía algo bueno para él. Pero por él no tener temor en ese instante y no obedecer a la palabra de Dios, todo le fue quitado. Así también nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Tenemos que saber que ahora mismo nosotros no somos nada, pero hay un momento que Dios te va a exaltar de gran manera que tú ni te imaginas. Pero cuando tú estés en esa posición, tú tienes que entender quién es Dios, que por encima de ti hay otro. No que tú te creas que tú eres más que ese, y obedecer a la palabra que esa persona te está dando. Por ejemplo, la pastora viene aquí y me dice a mí: Andrés, mira,
El Señor dice que no coja para tal sitio. En alrededor de 3 días, deja que yo venga y vuelvo y hable contigo. Yo voy a hablar con Dios para ver por qué. Y yo estoy esperando los 3 días. Y yo me desespero y me voy y me pasa algo. La pastora me lo dijo. Yo estoy obedeciendo lo que la pastora me dijo. Porque la conexión la tiene ella con Dios. Así como Samuel tenía la conexión con Dios. No era Saúl, era Samuel. Y Samuel ofreció holocausto a Dios, cosa que a él no le tocaba. Quien le tocaba eso era a Samuel. Él no obedeció. Ya Samuel se sentía por encima. Y por eso, dice en el verso 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente ha hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubieras confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ve, por no guardar la palabra que Dios le dijo, perdió todo. ¿Me están entendiendo? Por no guardar lo que Jehová le dijo, perdió todo. Y así también en la vida cotidiana. Eso pasó hace mucho, pero todavía eso sigue pasando. Todavía eso sigue pasando. ¿Cómo así? Sí. Muchas veces Dios te da una posición y tú comienzas a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y entonces tú sigues caminando, pero chinga se te va quitando todo. Y Dios pone a otro. ¿Por qué? Porque Dios busca personas conforme a su corazón. Personas que hagan la voluntad de Dios, no que haga la voluntad de Él. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios y temer a Dios ante todo. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego retuvieron su promesa? Porque ellos temían a Dios. Y ellos sabían que solamente hay un solo Dios en el mundo, que hay que temerle, que hay que adorarle. Y por eso ellos preservaron su vida. Y no tanto eso, que a través de eso ellos pudieron cambiar el corazón de muchos y el conocimiento. Con eso que ellos hicieron, con esa acción que ellos hicieron, hubieron personas que tuvieron temor también en ese momento, como el rey Nabucodonosor. Porque hay veces dijo, pero espérate, este es más grande que todo lo grande. Y halló temor. Y por eso Dios cambió el corazón de muchos en aquel entonces. Vámonos al libro de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Versículo 28 en adelante, 29. ¿Qué pasa? Aquí conocemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Anoche mismo nuestro hermano Santiago predicó de eso. Me reí porque bueno, pero no podía agobiar esa palabra, no podía agobiar esa parte. ¿Qué pasa? Siempre nos van a estar intentando nuestra fe. Van a probar nuestra fe. Siempre van a probar nuestra fe. Hasta ver hasta dónde llegamos. Van a haber personas que van a querer que tú hagas lo malo. Que tú te inclines a la cosa de ellos y que te olvides de Dios. No sé si me están entendiendo.
Van a haber personas que van a querer que te inclines a la cosa de ellos y que te olvides de la cosa de Dios. ¿Cómo así? Sí. Hubo un decreto para el pueblo. Ellos estaban en tierras ajenas. Que el que no se inclinara, muerto. Pero hubo algo entre ellos tres, que no perdieron su identidad. Y ante todo, mejor preferían morir, como decía nuestro hermano Santiago. Porque en ellos había un temor. Y había muchos israelitas. ¿Y se arrodillaron? Sí, porque éramos ellos tres. Había muchos. Y se fueron, para el favor. Pero ¿qué pasa? Por esa acción que ellos hicieron, el rey cambió su edicto. Y muchos de ese pueblo conocían de Dios, porque entendieron que el único Dios que liberta al hombre es Dios, no más nadie. Entonces, si nosotros tememos en nuestro corazón, no fallamos, no caminamos mal, vamos a hacer la cosa correcta. Imagínese usted peleando con usted mismo. Porque nosotros decimos que la gente de afuera, nuestro alrededor, pero hay uno que pelea con nosotros todos los días, y está siempre al lado suyo y no se le despega del lado, que es usted mismo. Es usted peleando con la carne. No, que fulano metiendo guerra, que me hicieron. No, hermano, usted pelea con usted mismo muchas veces. Porque nosotros tenemos un sentido que nos va a decir, pero tú puedes hacer esto, pero coge por ahí, a esta cosa. Eso no es nada. ¿Y con quién usted está peleando? Es con usted mismo que está peleando. Entonces, si nosotros tenemos un temor de Dios en nuestro corazón, cuando eso llega a nuestra mente, nosotros vamos a decir, tranquilo, que yo tengo un Dios que vive. Yo no puedo hacer esto porque yo estoy pecando contra Dios. ¿Me están entendiendo cómo es la palabra? El temor de Dios nos ayuda a no pecar. Cuando nosotros le tememos a Dios, nosotros no hacemos la cosa mal hecha. En el mundo va a haber personas que van a querer sacarlo. Va a haber personas que lo van a querer sacar del evangelio. Le van a prohibir que prediquen el evangelio. Mira predicando el evangelio. ¿Y qué tú estás ganando con eso? Deja de predicar a esto. No prediquen en el nombre de Jesús. Va a haber personas que te van a querer decir eso, porque no quieren que el nombre de Dios se pase por todos los lados. ¿O no le pasó eso a Pedro y a Juan? ¿No le pasó eso? Le pasó eso. Que le pusieron temor, le querían atemorizar para que no prediquen en el nombre de Jesús. Pero algo sí tenemos nosotros que entender, que somos hijos de Dios. Y Dios nos llamó para predicar su palabra. Así como aquellos hombres querían prohibirle a Pedro y a Juan que predicaran la palabra, así nosotros vamos a hallar personas en el mundo que nos van a querer desviar de propósito de nosotros. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros debemos de buscar cada día más el propósito de Dios en nosotros. ¿Cómo logramos eso? Cuando le tememos a Dios, no al hombre. Porque toda la historia que yo he leído aquí, el temor no es al hombre, sino a Dios. Aquel que no le teme a Dios hace lo mal hecho y pierde todo. Pero aquel que le teme a Dios camina conforme a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Por eso David, Dios halló gracia en el corazón de David, porque era un hombre temeroso de Dios. Y Dios lo exaltó a todo. Así también Dios hace con cada uno de nosotros. Pero recordando que no podemos perder ese temor.
No importa la posición que no veamos. No importa donde Dios nos quiera llevar. Tenemos que recordar quién es Dios. Ni olvidarnos de la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque si comenzamos a olvidar todo eso que Dios nos ha dicho, perdemos. Me llamó mucho la atención en Éxodo capítulo 1, cuando yo comencé a leer esa historia. Porque uno muchas veces la lee y uno, no sé si ustedes, mi hermana Ángela, a veces no le llega el significado a esa palabra, pero ahí tiene un significado fuerte. Muchas veces nos van a querer imponer cosas malas a nosotros para que la hagamos. Pero nosotros tenemos que entender si es bueno o si es malo. Si estas mujeres habían hecho eso, su familia no había sido bendecida. A veces la bendición nosotros la perdemos por no tener temor a Dios. Ahí tengo la historia. Eso es el capítulo 1 de Samuel. Por no tener temor a Dios, perdió su bendición Saúl. Ahora estas mujeres, por tener su temor a Dios, Dios la bendijo de gran manera. Porque ellas estaban caminando conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del hombre. Así también debemos nosotros cada día caminar conforme al corazón de Dios. Y que sea Dios que nos guíe cada día. No que el hombre nos guíe a nosotros, sino Dios. Cuando hablo de hombre, hablo de nosotros mismos, nuestro propio cuerpo. Porque la pastora, Dios le puede dar una palabra a la pastora para cualquiera de nosotros, el Señor, y dándola. Y la pastora viene y se nos acerca a nosotros. Y dice, mira, Andrés, el Señor dice que tú estás haciendo esto y esto y esto. Tú tienes que saber que tú estás caminando mal. Entonces tú tienes que arrodillarte y esperar en el Señor, porque fue una orden directa. Nadie de los que estamos aquí puede creerse más grande que el otro, sino Dios por encima de todos nosotros. Entonces, Dios ama a esta iglesia. No sé, Dios está preparando nuestra mente, primeramente, está preparando nuestra mente. Mire, Dios está preparando nuestra mente a cada uno de los que están aquí. A cada joven, a cada niño, a cada adulto. Dios está preparando nuestra mente. Si ustedes llegan a lo profundo del tema, ustedes van a entender que Dios quiere que ustedes sigan avanzando al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y Dios nos está preparando. Porque eso que le llegó a Pablo y a Pedro, viene. Escúchenme. Eso que le pasó a Pablo y a Pedro, viene. Van a haber personas que van a intentar apartarnos del Evangelio. Lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego también viene. Si tú no te arrodillas a lo que ellos quieren, te van a matar. Van a intentar con tu vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios en esta mañana a nosotros? Seamos entendidos y que busquemos más de Dios. Y que entendamos cada día más lo que Dios quiere en nuestra vida. Nuestro pleito es con nosotros mismos. Es con nuestra propia carne. No con el mundo, con nosotros mismos. Cuando usted sienta que que su carne le está exigiendo otra cosa, entienda que no es de Dios. ¿Me entienden? Si usted siente que su carne, su propia mente la está traicionando o nos está traicionando, entendamos que no es de Dios, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Pero hay otro que sí quiere que nosotros nos perdamos. Y siempre va a estar buscando cómo la manera de que usted caiga o de que usted pierda la concentración en lo que Dios lo llamó. Amén.